Muy buenos días con todos los participantes a este evento. Eh, Mi nombre es Sadir Uribe, represento a la Escuela Intercultural Andina Contiti y vamos a participar en este encuentro sobre naturopatía andina con el tema de la cosmovisión andina en tiempos del apocalipsis. Esta visión que estamos trayendo es una visión que tiene una mirada desde lo global y no tiene una intención eh, de tratar de alguna u otra manera de ver las diferencias entre lo que las culturas matrices nos están dejando de una forma antagónica, sino todo lo contrario, de ver cómo es que el aporte de nuestras historias diversas que hemos tenido los pueblos dentro de sus lados oscuros y sus lados luminosos, como trae la historia, pues nos aportan reflexiones importantes para eh, reentender de alguna u otra manera la realidad contemporánea. La siguiente, por favor. Para ubicarnos en la visión de la problemática que queremos tratar, es importante buscar uno de los momentos claves de todo este proceso histórico, que es el momento en el cual se inicia el proceso de la conquista desde los pueblos de Occidente, ¿no? Occidente, de una u otra manera, constituye una gran cultura, ¿no? Basada en todo el desarrollo de los pueblos europeos y en todo el proceso que luego eso ha implicado a través de sus diversas conquistas en diferentes continentes y todo ello conllevando un cierto desarrollo en una cierta manera y para un cierto segmento y por otro lado, posiblemente en detrimento también de otros pueblos que de una u otra manera fueron eh, saqueados y sometidos por estos procesos, ¿no? Esto obviamente son momentos de la historia bastante importantes para América, para los Andes en este caso, porque de una u otra manera marcaron un antes y un después en lo que viene haciendo el desarrollo propio de los pueblos, ¿no? Pero más allá de esta reflexión de lo que implica toda conquista para los pueblos que están involucrados, lo importante para nosotros en esta exposición es reflexionar sobre cuáles son las causas que de una u otra manera están llevando al tema del equilibrio de la salud de los pueblos, de las naciones y también de la humanidad. Entonces es en esa perspectiva y desde la mirada andina que queremos un poco observar algunos momentos de estos procesos históricos y es así que el momento de la conquista de una u otra manera va a significar también un, un inicio para un cambio de paradigmas, para un cambio de formas de comportamiento de los pueblos y dentro de eso pues también se ha generado una ruptura en las visiones históricas, dado que tenemos la visión histórica desde Occidente, de su visión como pueblo conquistador, y por otro lado, desde las visiones, en este caso andinas, o nativas americanas, que como pueblos conquistados también tienen una propia historia. Estas dos historias se tejen en nuestro presente, porque de una u otra manera hoy podemos contar con una información mucho más vasta de todos estos acontecimientos y dentro de eso nos va a permitir eh, tomar en consideración cuáles han sido los factores que nos están llevando de una u otra manera a lo que hoy conocemos como y entendemos como el apocalipsis, ¿no? La siguiente, por favor. Los conceptos del bienestar son muy relativos. El concepto de modelo americano, que es el que hoy rige de alguna u otra manera los comportamientos sociales de muchos países,
no solamente occidentales, también asiáticos, también africanos y obviamente también americanos, eh, nos permite entender que de una u otra manera la humanidad va pasando por procesos en los cuales va asimilando el pasado y lo va transformando hacia su propia mirada del bienestar. Pero como tenemos entre comillas, doble historia que se teje, que es la historia de los pueblos conquistadores y de los pueblos conquistados, entonces eso también va a generar de una u otra manera dos realidades contrapuestas, porque de una u otra forma no se da una conjunción de las visiones sociales y culturales, sino al contrario, se va a una ruptura, un conflicto muchas veces que nos va a permitir eh, plantearnos que esta realidad contemporánea de lo que viene a ser el modernismo y el progreso tecnológico y los conceptos de libertad y de bienestar que hoy se manejan, en realidad forman parte de una doble mirada de la realidad que no podemos dejar de mirar en ambos casos. Esta primera mirada del progreso es obviamente, está llena de colores y llena de fantasías y llena de ilusiones dentro de lo que se llama el mundo del consumismo y conlleva pues el movimiento social de la compra permanente al punto en el cual ya prácticamente no existe un vínculo de trabajo con la naturaleza, sino todo se da desde la perspectiva de la tecnología moderna. Pero ¿cuál es el precio de todo eso? La siguiente, por favor. Por un lado, tenemos todo el tema del manejo tecnológico, desde lo que viene a ser la perspectiva de la alimentación como un proceso industrial en el cual pues entra una serie de componentes químicos en los procesos para la conservación y etcétera. Y obviamente una serie de costos como los plásticos de empaque, como todos los espacios de distribución, etcétera. Y de una u otra manera todo eso viene a formar parte de lo que el día de hoy son las costumbres de alimentación, ¿no? De la misma manera y de una manera complementaria se da en el campo de la alimentación, de la medicina, a través de los fármacos. Y el concepto de la sanación se ha en ese momento reducido al concepto de la aplicación de fármacos para la sanación o para la curación de las diversas enfermedades. Estos son obviamente miradas desde Occidente que a su vez conllevan una consecuencia, vamos a decirlo así, inesperada, eh, que es justamente, por un lado, la contaminación de todo el medio ambiente a través de lo que viene a ser el exceso de los plásticos. Y el tema de los plásticos viene de la necesidad de crear mercados para el petróleo, ¿no? Y entonces todo eso obviamente genera una cadena de producción y destrucción a la vez, que va de la mano, por otro lado, con lo que viene a ser la contaminación ambiental a través de lo que son las minas, lo que son todas estas formas de producción del petróleo y etcétera, que obviamente generan un proceso de destrucción progresivo del planeta que ya no es ninguna novedad, ¿no? Y lo importante de esta reflexión, más que todo, porque esto que estamos comentando ya se sabe que es así, pero queremos ponerlo en contraposición de justamente lo que significa para este lado del mundo, aquí en los Andes, el sentido de la vida frente a lo que el modernismo nos está ofreciendo el día de hoy. La siguiente, por favor. Tenemos que darnos cuenta de que el planeta, así como nuestro cerebro, tiene dos hemisferios, ¿no? Nosotros tenemos un hemisferio masculino y un hemisferio femenino. Y igual el planeta tiene un hemisferio masculino, que es el hemisferio norte, y un hemisferio femenino, que es el hemisferio sur. Eso se puede saber porque los pueblos del hemisferio norte son pueblos que están regidos por una estrella central, que es la estrella polar,
a diferencia de los pueblos del hemisferio sur que están regidos por 4 estrellas que se mueven como las agujas de un reloj y que son las 4 estrellas de la Cruz del Sur y que de una u otra manera nos muestran estas visiones estelares que aparentemente son solamente visiones, pero que nos están mostrando los comportamientos generales de las culturas. ¿A qué se debe esto? A que en las épocas iniciales de la cultura los pueblos miran al cielo, porque la astronomía es necesaria para podernos ubicar, para poder viajar, para poder manejar la agricultura, etc. Y cuando observan el cielo se dan cuenta de estos detalles que estamos observando ahora, y obviamente los pueblos del hemisferio norte van a ser pueblos que están regidos por el uno, van a estar regidos por un Dios único, van a estar regidos por un rey, por una verdad única, por un poder único, ¿no? Y esa visión es una visión, obviamente, del poder hegemónico que se puede entender como una visión también masculina, ¿no? De forma contrapuesta, dado que es un tema electromagnético, los pueblos del hemisferio sur van a estar opuestamente eh, contrapuestos en lo que es sus comportamientos. Y es así que son pueblos, como hablemos en los Andes, son pueblos comunitarios, son pueblos basados en una visión espiritual de Apus, es decir, de una serie de seres mayores que son los que dialogando organizan la vida, ¿no? Y de una u otra manera toda esta visión comunitaria también es una visión que tiene que ver con la familia y tiene que ver con lo femenino. Entonces, es importante esto porque no se trata en esta visión, por más que haya habido procesos de conquista y colonia que hayan sido muy terribles, pero no se trata ya de quedarnos en un plano estrictamente social, sino de ver la cosa ya más dentro de una perspectiva de lo que vienen a ser las fuerzas que gobiernan al planeta de alguna manera, ¿no? Y en alguna medida. Entonces, esto es importante para entender lo que significa el rol de la cultura andina dentro de lo que es un equilibrio planetario, ¿no? Porque no estamos queriendo plantear una visión hegemónica en lo que vamos a seguir conversando, queriendo afirmar que lo andino pueda ser de alguna u otra manera superior a lo correspondiente al hemisferio norte, sino que queremos decir es todo lo opuesto, de que ambas fuerzas son parte de lo mismo, son parte de la humanidad, así como el hemisferio norte, pero así como el hemisferio masculino y el hemisferio femenino de nuestro cerebro son complementarios, aunque pueda en algunos casos desarrollarse el machismo o, o, o la sumisión como resultado del extremo de los dos polos, pero más allá de esos extremos, justamente la búsqueda en ese momento de la conciencia es encontrar el equilibrio dentro del ser humano, de su masculino y de su femenino, de sus fuerzas en equilibrio y también dentro de la visión social, ¿no? Entonces, un poco es una reflexión que tiene que ver con las visiones muy antiguas de origen de los pueblos y cómo éstas de una u otra manera, se han hecho realidad a través no solamente de las mitologías, sino también de las mismas ciencias, porque de una u otra forma la ciencia occidental y la ciencia andina también son diferentes en la medida que ya hemos comentado. La siguiente, por favor. Para ilustrar lo que estamos comentando, entonces vamos a hablar sobre lo que significa la cultura tahuantinsuyana. El Tahuantinsuyo es un proceso histórico se inicia hace más de 5 milenios aquí en los Andes, el cual tiene como eje principal el respeto y el diálogo con la naturaleza. Esto es importante porque deviene de un concepto que se denomina el Aini, que es la reciprocidad, y que es la base de lo que viene a ser el Ayu, que es la comunidad. La comunidad y la reciprocidad en el mundo andino no se dan solamente a nivel de las personas, se dan también con la naturaleza en sus diversas manifestaciones. Y es así que de esa manera, dialogando no solamente de una manera verbal, sino dialogando a través de la acción, de la práctica, los pueblos andinos han logrado desarrollar más de 4.000 variedades de papa de forma genética y en América se ha logrado desarrollar un número similar de tipos de maíz, ¿no? Entonces, es importante saber que esta experiencia histórica de los pueblos
andinos y en general de nuestro continente, constituye un aporte sustancial como visión de comportamiento frente a lo que se puede denominar una visión armónica del ser humano con su entorno. La siguiente, por favor. En esa visión, la comprensión del ser humano no es una visión individualista, no es una visión que esté buscando el desarrollo personal en el sentido de un ser más poderoso que otros, sino todo lo contrario, es una visión comunitaria en la cual se busca un desarrollo colectivo a través de la participación de cada una de las personas desde su propio liderazgo. Y dentro de eso hay un sentimiento del compartir que trae el sentido de apreciación de la vida, ¿no? De valoración de la vida a través del compartir no solamente en el tiempo presente, sino también compartir con las herencias de los abuelos y compartir también con los legados a las generaciones que vienen, ¿no? Esta visión es sumamente importante y se basa en el concepto del tejido, en el sentido de ir entrelazando los colores para ir formando dibujos y para que las acciones humanas de una u otra manera sean de esta forma, tejiendo nuestras diversidades y creando armonía, porque obviamente la armonía es lo que aprendemos en la forma de las plantas, en la forma de los animales, en fin, las diversas formas de la naturaleza, y esta es nuestra inspiración. La siguiente. Y parte de toda esta forma de conocimiento ligado tan profundamente con la naturaleza es el legado de las medicinas ancestrales. Las medicinas ancestrales andino-amazónicas están totalmente ligadas a un mundo mitológico, a un mundo de conocimiento de las plantas también a través de la práctica fundamentalmente. Y es una práctica milenaria, es una práctica tradicional, la que va trayendo el conocimiento de los pueblos, la sabiduría a través de la cual los pueblos saben reconocer cuáles son las virtudes de las diversas plantas para poder justamente contribuir al realineamiento de las personas, a la sanación de las personas, a la liberación de los bloqueos diversos que puedan tener las personas. Y estas medicinas traen también, obviamente, guardan mucha sabiduría que poco a poco se va perdiendo ante el desdén de quienes deberían contribuir a recuperar todos esos saberes para la humanidad y que a veces más bien los toman y los patentan y los convierten en otros productos y cuando en realidad muchas de estas plantas y formas de sanación no dependen únicamente de la sustancia de la planta, sino también depende de la energía que los maestros imprimen a estas plantas, a estas energías a través de sus cantos, ¿no? Entonces, todo esto son saberes que Occidente desconoce y que de una u otra manera nosotros aquí en los Andes estamos poco a poco recuperando también para las ciudades, ¿no? Para aquí poder ofrecer a nuestra gente otras alternativas de sanación. Y muchas de estas plantas han permitido la defensa de muchos pueblos durante la pandemia que estuvo fuerte cuando se inició. La siguiente, por favor. Es así que es necesario hablar de la sabiduría andina. Y al hablar de sabiduría estamos hablando de experiencia social del conocimiento. Estamos hablando de práctica y también estamos hablando de memoria. Y en la memoria estamos hablando de todo ese universo simbólico que ha quedado escrito en las piedras, en los tejidos, también a través de la historia, en los dibujos de los cronistas, los cuales nos hablan justamente de estos principios fundamentales, como vienen a ser el orden del universo, a través del concepto de Huiracocha, a través del concepto simbólico de la cruz escalonada o chacana. Estos símbolos en su conjunto hoy se pueden manifestar de una manera explícita, dado que ya se ha ido poco a poco abriendo el conocimiento de sus significados y nos siguen contando la importancia que tiene justamente la visión comunitaria en la organización de la naturaleza.
Y esta visión es de una u otra manera uno de los aportes más valiosos de la herencia andina, mucho más que todo el oro que se podría haber llevado de aquí. Más importante que ello es cómo es que estos pueblos lograron entender que se puede convivir en armonía. Y a pesar de acontecimientos históricos que puedan haber sucedido de desacuerdos, que es parte del ser humano, los conceptos fundamentales de esa cultura eran conceptos y siguen siendo conceptos basados en la comunidad, en la integración y en la complementariedad fundamentalmente. La siguiente, por favor. Es así que los maestros ancestrales nos dejan escritos sus saberes. Esto es la denominada estela de Pucará, en la zona de Puno, cercano al lago Titicaca. Esta estela nos deja justamente descrita una de las claves principales de la cosmovisión andina, de lo que viene a ser el orden cósmico, en el concepto de los tres mundos, y nos muestra la importancia que tiene el poder entender al universo de una manera integrada en su diversidad de dimensiones que están comprendidas en estos tres mundos. Es así que se concibe el mundo de adentro, que es el mundo donde están las semillas, es el mundo en donde también están los ancestros que han muerto. Es la vida y la muerte, es el origen, pero también es el mundo de adentro de las emociones, es el mundo que corresponde al yo. O sea, son diversas dimensiones que corresponden al mundo interior y que, como la figura nos va mostrando, es una fuerza que nos lleva hacia adentro. Al contrario que la fuerza del mundo de aquí que nos lleva hacia afuera y a integrar los mundos de abajo y de arriba. Y esta, de una u otra manera, nos indica la importancia del presente como integración del pasado y del futuro, y también del sentimiento y el corazón como integración de las emociones y de la razón. Y en la parte superior tenemos la expresión de la conciencia a través de las serpientes que ingresan y que salen en todas las direcciones, ya representando lo que viene a ser la cabeza, lo que viene a ser el mundo de lo alto, lo que viene a ser el tiempo largo. Y esta imagen en realidad lo que nos está recordando es que para poder vivir en conciencia, no solamente debemos estar en el mundo presente, sino que tenemos que recordar lo pasado, la memoria ancestral de las sabidurías y de los acontecimientos, y también ser conscientes, y ahí viene justamente por qué la conciencia está ubicada de esa forma en la cabeza, ser conscientes del tiempo largo, ser conscientes de las consecuencias. Y eso es algo que no ha sucedido en Occidente. Se han lanzado a la búsqueda del placer a través del dominio de la naturaleza, a través del progreso tecnológico, a través del facilismo, y se han olvidado del pasado, del presente y del futuro. Solamente viven en un mundo presente que obviamente, bueno fuera de que solamente disfrutaran. Está bien, eso sería genial, pero el problema es las consecuencias, que no solamente les caen a ellos, sino son consecuencias que le caen a todo el planeta, y que de una u otra manera no solamente se generan en el campo social, cultural, ecológico, sino también y obviamente en el campo personal. Y eso va generando todos los procesos de la enfermedad y todos los procesos del destejimiento social, ¿no? Que el día de hoy se expresa en la ruptura de las familias, en la disfuncionalidad de las familias, según estudios, en un promedio de 80% en las ciudades, ¿no? La siguiente, por favor. Es entonces que el mundo andino tiene una visión para contener estos resultados que hoy estamos viviendo en el mundo moderno. Y esa visión está basada en el entendimiento de lo que es la unidad como una entidad dual, ¿no? La dualidad de la unidad es una expresión que la vemos en la manifestación de la pareja y en la manifestación de la dualidad interior. Voy a comentar la estela de Chayapata, que es una estela de unos 3.200 años de antigüedad, de la zona también del altiplano, guarda un símbolo que se llama el jiwasa, el cual significa, se refiere a la pareja con el concepto de cuando nace la pareja muere el individuo. Esta visión es importante dentro de una eh, institución comunitaria como es el AYU, porque solamente con una pareja
bien constituida, apropiadamente constituida, entonces se va a dar una familia también constituida, y eso va a permitir que los niños crezcan en un proceso de crianza equilibrado con respecto a una sociedad eh, que lo que busca es el bienestar de todos. Y entonces eso da a este símbolo un carácter de semilla. Es la base de la sociedad andina, la pareja bien constituida, ¿no? Y eso porque es una visión de la realidad de lo femenino y lo masculino como la unidad de la vida, ¿no? De igual forma, dentro del mundo interior, en este monolito de Cunturhuasi de también unos 3.500 años de antigüedad de la zona de Cajamarca, se puede observar cómo es que el ser humano está constituido por una mirada, por así decirlo, cuadrada, y una mirada espiral con forma de serpiente. Sus dos ojos contrastados aquí nos muestran que justamente el personaje eh, está de una u otra manera caminando con los pies, con las piernas cruzadas, y que esas miradas correspondientes a la mirada de la razón, a la mirada de la intuición, a una mirada masculina, a una mirada femenina, o como podamos darle sus cualidades duales, permite que en ese andar de las piernas cruzadas, pues se dé un paso de razón, un paso de intuición, o un paso de sentimiento, o un paso de emoción, y que esto permita justamente el equilibrio que el personaje presenta en la cabeza que está entre las garras de este jaguar al centro de todo su cuerpo, ¿no? Entonces, la búsqueda del equilibrio, la búsqueda del centro común en la dualidad, es un concepto sumamente importante en el mundo andino, y obviamente rompe las visiones de individualismo desde Occidente, y las rompe no en el sentido de confrontarlas, sino en el sentido justamente de abrirlas para que se muestre que esa visión individualista en realidad, en el fondo, forma parte de una visión mayor. O sea, que hay un nivel de individualismo en el ser humano, pero no debe ser el único nivel, sino que hay otros niveles también que lo envuelven, por así decirlo, o que lo abren, ¿no? Que son el nivel de la pareja en este caso, ¿no? Y también el nivel de la familia y el nivel de la comunidad. La siguiente, por favor. La familia es entendida de una manera ritual, de una manera espiritual. Es así que en las diversas sociedades andinas y amazónicas existen en los conceptos de la práctica de las mesas de ofrendas. Como en esta forma de mesa de ofrenda de los queros, vamos a observar que hay una visión ordenadora del mundo, una visión integradora del mundo, en la cual la familia no solamente son las personas, la familia también son los animales de la chacra, son las plantas, son las montañas de los entornos, son las lagunas, también son los astros. Es decir, hay un vínculo de comunidad y de familiaridad con todas las manifestaciones de vida. Y entonces en ese concepto, en ese sentimiento, se genera un principio que se denomina la ofrenda. Y la ofrenda es ese entendimiento de los comuneros, de saber que para que una comunidad crezca y se desarrolle, se tiene que ofrendar, que significa que cada cual tiene que dar lo mejor de sí mismo, obviamente con cariño y con respeto y con entrega, para que esa comunidad, que es una forma de conciencia, que es el yo comunidad, ¿no? El yo comunitario, se pueda realizar, ¿no? Pero si nosotros vivimos solamente en un yo individual y no somos conscientes del yo pareja, del yo familia, del yo comunidad, entonces obviamente sucede lo que está sucediendo, y la vida se desarmoniza, ¿no? Y es entonces que tenemos que volver a reflexionar en qué punto es que podemos volver a rearmonizarla. La siguiente, por favor. De esta forma es que es importante la ritualidad. La ritualidad es lo que integra a las sociedades, a las comunidades, ¿no? Si no hay ritualidad, entonces cada cual anda por su lado. Pues la ritualidad permite a los pueblos, a los grupos sociales, el poder integrarse dentro de un espíritu común para un bienestar común.
¿no? Entonces es importante dentro de este contexto de ritualidad que podamos entender que hoy existe una manera no solamente tradicional de realizar la ritualidad, sino que también es importante que al día de hoy podamos proyectarnos en una forma de entendimiento que pueda llegar hacia todos. La siguiente, por favor. Es así que aquí en nuestros países andinos hemos ya empezado a trabajar hace varios años desarrollando las ceremonias de ofrendas en las ciudades para las fiestas calendáricas, como pueden ser los equinoccios, los solsticios, la fiesta de la Cruz del Sur, el Día de la Pachamama, etc. Y de esa forma es que nosotros estamos nuevamente volviendo a trabajar para volver a criar a nuestra gente, para, para darnos cuenta de que sí existe un nivel de vida de bienestar si es que aprendemos a compartir. Y eso es un proceso de aprendizaje que seguramente va a pasar por un proceso de errores también. Pero el aprendizaje, felizmente, en este caso va de la mano de las enseñanzas ancestrales, milenarias, de las enseñanzas de los maestros vivos de estos pueblos ancestrales que nos siguen de una u otra manera guiando a través de su música, a través de sus ceremonias, a través de sus vestimentas, a través de sus comportamientos sociales, ¿no? Y de esta forma es que nosotros también, preocupados en lo que está sucediendo en ese momento a nivel planetario, pues tratamos de llevar un poco de medicina cultural, de medicina de los abuelos, de medicina social, de medicina de la comunidad, ¿no? Y esta medicina es una medicina que obviamente se basa en la medicina del amor, que es la medicina del servicio, y que que es la medicina del cariño, y que es de la medicina del buen vivir, que es la que se trabaja aquí en los Andes, y que se conoce como el summa causai, ¿no? Y que se expresa como el trabajar bien, como el amar bien y como el saber bien. La siguiente, por favor. Y ya para cerrar esta reflexión en torno al rol y la presencia de la cosmovisión andina en el mundo contemporáneo, en los tiempos del apocalipsis, pues nos queda solamente decir que si no le rendimos realmente interés a la madre tierra, si no protegemos a la madre tierra, si no protegemos a los pueblos que guardan la sabiduría ancestral de la madre tierra, pues estamos simplemente condenados al apocalipsis, ¿no? Y que todavía estamos a tiempo y que todavía tenemos para todas estas enseñanzas ancestrales que nos puedan ayudar no solamente a reflexionar, sino a encontrar caminos para poder construir una comunidad para el bien de todos. Muchas gracias por su participación.